Bien, vamos a empezar ahora a ver el concepto de momento estático y momento dinámico. Nosotros hasta ahora estuvimos trabajando con fuerzas concurrentes, ¿sí? ¿Qué era un sistema de fuerzas concurrentes? Las fuerzas estaban aplicadas, todas las rectas de acción de las fuerzas concurrían en un punto. Un sistema de fuerzas concurrentes al cuerpo lo pueden trasladar, ¿sí? La resultante del sistema de fuerzas concurrentes, si es distinta de cero, le genera al cuerpo un movimiento de traslación en la misma dirección y sentido que la resultante. Si la resultante va para la izquierda, el cuerpo se va a trasladar para la izquierda, ¿sí? Si la resultante no es cero, el cuerpo va a tener una aceleración por la segunda ley de Newton, ¿sí? ¿Qué dice la segunda ley de Newton? Repasemos este concepto de la física, que si la fuerza resultante que actúa sobre un cuerpo es distinta de cero, no es nula, es distinta de cero, el cuerpo adquiere una aceleración. Esa aceleración es directamente proporcional a la fuerza resultante e inversamente proporcional a la masa del cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Que si la resultante es grande, el cuerpo va a adquirir una aceleración grande. Si la masa del cuerpo es grande, la misma resultante lo va a acelerar poco, ¿sí? ¿Por qué? Por lo mismo motivo que es más fácil empujar un Volkswagen Up y no una camioneta. ¿Qué diferencia hay entre un auto y el otro? Que el Volkswagen tiene poca masa, entonces es más fácil con la fuerza que yo tengo en mi brazo empujarlo que empujar una camioneta más pesada, ¿sí? Entonces, la fuerza neta en los dos casos es la misma, pero si tiene menos masa se acelera más. La masa es inversamente proporcional a la aceleración. Mucha fuerza neta genera mucha aceleración. Bien, pero eso era el estudio del movimiento de traslación producto de fuerzas concurrentes. ¿Qué sucede cuando ahora pasamos a otro sistema de fuerzas, como por ejemplo un sistema de fuerzas paralelas? ¿Sí? Bien, entonces ahora vamos a empezar el capítulo 4, nosotros vimos el capítulo 2, ahora empezamos el 3. Para el 4, en el 4, llegar a calcular la resultante de un sistema de fuerzas paralelas. Pero en el medio, entre el 3 y el 4, entre el 2 y el 4, tenemos este capítulo que se llama momento de una fuerza. El momento, entender el momento nos va a permitir calcular sistemas de fuerzas paralelas. Nos va a permitir ver qué sucede cuando los cuerpos están en rotación y no solamente en traslación. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué es lo que dice? El concepto de momento. Dice, si aplicamos una fuerza, como en la figura A, ¿sí? En la figura A, aplico una fuerza que está en el centro de gravedad del cuerpo. Este es el cuerpo visto desde arriba. La fuerza la aplico en el punto G. ¿Sí? Entonces ahí sería una fuerza que le provoca al cuerpo, una traslación. ¿En qué dirección y sentido se va a trasladar el cuerpo? En esta dirección y sentido. Este cuerpo se va a trasladar para allá. Vamos a cambiar de color y hacer más grueso. El cuerpo se va a trasladar en esta dirección y sentido. En la misma dirección y sentido que la fuerza resultante. ¿Sí? Bien. Pero ¿qué pasa ahora si la fuerza no la aplico en el punto G? Ustedes saben que el punto G es el centro de gravedad, es el centro de ese cuerpo. Vamos a suponer que ese cuerpo fuera una esfera, el centro de la esfera sería. ¿Sí? Esto sería como cuando a la pelota le pego de punta o cuando le pego de chanfle. Cuando le pego en el centro o cuando le pego en el borde. Cuando le pego en el centro la pelota sale recta, cuando le pego de chanfle, vieron que hace como una coma, hace como un movimiento de rotación alrededor de su eje. Bien, eso es producto de no aplicar la fuerza en el centro de gravedad. Cuanto mayor sea la distancia de que yo aplique la fuerza, mayor va a ser el momento. ¿Sí? Quiere decir que el momento que involucra, el momento involucra una fuerza que se le aplica a un cuerpo en un punto que no es su centro de gravedad
y que le provoca al cuerpo no solamente traslación, sino también rotación alrededor de ese centro de gravedad. Bien, ese es el concepto que vamos a estudiar. Por ahora lo enunciamos nada más. Es el concepto que estudiamos, entonces, ¿cuál es? ¿Qué sucede cuando un cuerpo le aplica una fuerza en un punto que no sea su centro de gravedad? Bien. Otro ejemplo es la rueda montada sobre un eje. Si yo acá tomo la bicicleta, mi bicicleta y la doy vuelta, ¿sí? Pongo el asiento para abajo, tengo la rueda de adelante. Si yo le aplico una fuerza en el eje, la rueda no gira, ¿sí? Si la fuerza la aplico en el eje, tono sobre el eje, la rueda no gira. ¿Qué tengo que hacer para que la rueda gire? Y la forma más fácil de hacer girar la rueda es tomarla del extremo del rayo y si yo de ahí la empujo, la pongo en movimiento. Cuanto más lejos esté del centro, del eje, más fácilmente va a ser el giro de ese cuerpo. Lo mismo sucede con las puertas. Porque la puerta, vamos a suponer que esta es una puerta, ¿no? La vista de una puerta desde arriba. Esa es la puerta, ¿sí? La puerta tiene una manija. Ahí y Pero ahí. si la empujás de donde está enganchada el marco, no. Exactamente, perfecto, muy bien. Vamos a suponer que El eje no. esa es la bisagra, el eje. Si yo empujo el eje, no se abre la puerta ni se cierra. ¿Sí? ¿Por qué Menos la fuerza, ¿o no? la manija por qué está en este punto y no está en el medio? Podría haber estado en el medio la manija, ¿no es cierto? ¿Por qué las puertas no tienen la manija en el medio? Porque cuanto menos sea la distancia que yo estoy del eje de rotación, en este caso de la bisagra, mayor va a tener que hacer la fuerza que tengo que hacer para ponerla en giro. Por lo tanto, la manija está en el extremo para que con una mínima fuerza yo la pueda abrir o cerrar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mi fuerza está limitada, ¿sí? Por mi estado físico, por mi contextura, por mi musculatura, bueno, por lo que sea. Entonces, para aprovechar mejor esa fuerza que yo puedo llegar a tener, que puede ser mucha o no tanta, la manija la pongo en el extremo y hago que gire en función de... Si yo a la puerta le aplico la misma fuerza, el mismo módulo de fuerza en este punto y en este punto, el giro de la puerta no va a ser igual, aunque la fuerza tenga el mismo módulo. ¿Sí? ¿Por qué no va a ser igual? Porque lo que va a variar, ¿qué es? La distancia que hay de la fuerza, ¿sí? Al eje de rotación. ¿Cuál va a hacer girar más la puerta? ¿La de la derecha o la de la izquierda? ¿Cuál hará girar más a la puerta? La de la A derecha. la derecha. Lo mismo sucede acá. Si yo la fuerza acá la aplico ahí, la misma fuerza la aplico ahí, esa fuerza verde, ¿provoca el mismo giro que la fuerza negra? No, ¿Qué hay distinto entre la negra y la roja y la verde? con la verde tiene que hacer más fuerza que con la negra, ¿Por qué? porque está Porque más estamos cerca. más cerca del punto. O sea que ya tenemos una conclusión. Borremos todo esto. Ya sacamos una conclusión. La misma fuerza aplicada en distintos puntos provoca distinta rotación. Quiere decir que la rotación depende de la fuerza y de la distancia. La rotación que va a tener ese cuerpo va a ser directamente proporcional a la fuerza. Fuerza grande a la misma distancia provoca rotaciones grandes. ¿Sí? Y es directamente proporcional de la distancia. La misma fuerza a mayor distancia provoca mayor rotación. ¿Sí? Bien, eso creo que se entiende bien a partir de este ejemplo de la puerta o de la bicicleta, de la rueda de la bicicleta. ¿Sí? Si yo me pongo a empujar como loco en el eje, no hay distancia, no hay rotación. ¿Sí? Y cuando empiezo a subir la mano y alejarme más del eje, con la misma fuerza consigo mayor giro. Bien. El fenómeno físico de producir un giro a un cuerpo mediante la aplicación de una fuerza, ¿sí? Este fenómeno que yo le aplico la fuerza a la rueda de la bicicleta
o le aplico la fuerza a la puerta y la puerta gira, la bicicleta, la rueda gira, se denomina momento. Eso se denomina momento. El punto C es el centro de momento. En este caso es el eje de la rueda, la bisagra, es alrededor de donde está girando. Ese punto se llama centro de momento. Este concepto corresponde al de momento dinámico. ¿Por qué concepto dinámico? Porque la fuerza produce el giro mecánico del cuerpo. La fuerza hace girar a la rueda de la bicicleta, la fuerza hace girar a la puerta. ¿Sí? Bien, entonces, llamamos momento a este fenómeno de producir una fuerza a una determinada distancia del eje de rotación y hacer que esa fuerza provoque el giro de ese elemento. Bien, eso se llama momento estático. Vamos a ver qué llamamos momento dinámico. Momento dinámico es el que produce el giro. Vamos a ver qué es el momento estático, que es lo que a nosotros nos interesa, analizar el momento estático. ¿Por qué? Porque nuestras estructuras mecánicas van a ser estructuras estáticas, no dinámicas. Bien, entonces recordemos que la estática estudia las condiciones de equilibrio y en particular las condiciones de estabilidad de un cuerpo sometido a un sistema de fuerza. Lo que significa que el cuerpo se mantendrá en reposo hasta que la magnitud del sistema de fuerza provoque la rotura del mismo. Nosotros vamos a tener, nuestro sistema van a ser formados por sistemas de fuerzas en equilibrio. ¿Sí? Nuestras máquinas tienen que estar en equilibrio. La resistencia de materiales se ocupa de analizar las condiciones necesarias para que no se alcance la rotura. Nosotros vamos a estudiar las fuerzas y el año que viene, en elemento de máquina, van a estudiar qué dimensión tiene que tener esa fuerza. En quinto se estudia a partir de los materiales, de conocimiento de los materiales del laboratorio que están haciendo este año, y a partir de esta materia se va a estudiar el elemento de máquina. Bien, vamos a tratar de comprender la función de esto. Imagínense ustedes, en la primera figura, ¿qué tenemos? ¿Qué tengo en la primera figura? Dos caballetes y un tablón. Un tablón apoyado sobre dos caballetes. Llamo al tablón de la izquierda A, al tablón de la derecha B, y digo que L es la distancia que hay entre esos dos caballetes. ¿Sí? Bien. En el segundo dibujo, lo que hago es decir que una persona que tiene un peso se sube en el medio del caballete. ¿Sí? En la mitad se sube. Bien. Si el sistema está en equilibrio, cada caballete, como la persona está en el medio, va a soportar la mitad de la carga, la mitad del peso. Vamos a suponer que esa persona pesara 1000 newton, bueno, 500 newton cada uno de los caballetes lo van a soportar. Y el sistema permanece en equilibrio. Para que suceda eso, los caballetes y el tablón tienen que estar dimensionados para que puedan resistir esas cargas. ¿Sí? Si yo pongo, en lugar de un tablón, una lámina de papel, la persona se sube arriba y se cae. ¿Por qué? Porque el tablón, esa lámina de papel, no alcanza a soportar el peso de esa persona. Si yo en lugar de poner dos caballetes, lo pongo muy finito, de muy poca resistencia, y a lo mejor cuando se sube, se rompe el caballete. Bien. ¿Estamos? Entonces, en la resistencia de materiales voy a estudiar cómo tienen que ser las dimensiones del tablón en función de la resistencia de la madera y cómo tienen que ser las dimensiones del caballete en función de su resistencia. Por eso les digo que esta materia y las de materiales se reúnen en la de quinto para hacer el dimensionamiento. ¿Qué es el dimensionamiento? Dar dimensión a los elementos estructurales, es decir, establecer, calcular cuánto tienen que tener para soportar esas cargas. Muy bien. ¿Qué sucede si saco el caballete B? ¿Qué le pasa al tablón si yo saco el caballete B? Y gira. Se cae. Se cae la persona que está arriba y el albañil gira sobre A. ¿Sí? Bien. Y se produce lo que se dice momento dinámico. Claro, el momento dinámico sería el giro. El tablón gira. Ahora, si no se quita el caballete B, la fuerza P trata de hacer girar al caballete. Perdón, la fuerza P trata de hacer girar al tablón, alrededor de A.
¿Qué es lo que se lo impide? Que esté B. B le impide que gire sobre A. Y A, el caballete A, le impide que gire sobre B. Entonces, aquí hay lo que nosotros denominamos un momento estático. ¿Qué es un momento estático? Un momento que si no se modifica, hay una fuerza a una determinada distancia que está tratando de hacer girar al cuerpo, pero el mismo sistema se lo impide. ¿Sí? El mismo sistema se lo impide. Si yo hago la sumatoria de momento en A, de la fuerza P y de la fuerza P sobre 2 que soporta el tablón, voy a ver que me da 0 la sumatoria. ¿Por qué? Porque el sistema está en equilibrio. ¿Sí? El sistema está en equilibrio, entonces estamos en presencia de lo que nosotros llamamos momento estático. El efecto así considerado, lo que denominamos momento estático de una fuerza, se define conceptualmente como la capacidad latente de producir un giro a un cuerpo si se modifican las condiciones de equilibrio del mismo. Bien. ¿Estamos? ¿Se entiende este concepto? Esto de la capacidad latente es difícil de ver. ¿Por qué? Porque la capacidad latente, ¿qué significaría? Que tiene la capacidad, pero que no se lo permite hacer la otra fuerza. Pero si la otra fuerza no estuviera, como que si yo saco el caballete, lo produce. Ese es el concepto de capacidad latente. Bien, bien. ¿Cómo es la expresión matemática del momento de una fuerza con respecto a un punto? ¿Sí? Bien. Se escribe así, miren. Se escribe de esta manera. El momento, y se lee así, porque también es de esta manera. El momento de la fuerza F con respecto al punto C, recuerden que dijimos que el punto C era el centro de momento, es igual a la fuerza. ¿Qué es la fuerza? El módulo de la fuerza. ¿Se acuerdan que el módulo de la fuerza? Alguien que me nombre un módulo de fuerza. Tracción. No, un ejemplo de módulo de una fuerza. Me dicen una fuerza de tanto es de... Cuando yo digo una fuerza, ¿cuál era el módulo de la fuerza? Era lo que habíamos graficado en los trabajos anteriores, de una fuerza tanto por cuánto Vale, medía también. la fuerza, vamos a suponer, si yo digo una fuerza de 10 newton y beta 30 grados, cuando yo digo el O módulo, sea, ¿cuál es el a módulo? 30, ¿30 grados o 10 newton? 10 Newton. 10 newton es el módulo de la fuerza. ¿Sí? ¿El módulo de la fuerza puede ser negativo? ¿Puede ser el módulo de la fuerza menos 10 newton? no, Sí. porque no pateamos para atrás, era La fuerza tiene un módulo siempre positivo. ¿Sí? La fuerza puede ir para arriba o para abajo, pero si va para arriba o va para abajo, el módulo es 10 newton. Si va para arriba, el ángulo es 90. Si va para abajo, el ángulo es 270. Pero el módulo sigue siendo 10 newton. ¿Sí? Eso era lo que explicaba antes de la pelota y todo eso. Exactamente. El módulo siempre es positivo. O sea que cuando yo tengo esta expresión que señalé acá con verde, la fuerza tiene 10 newton, 20 kilogramos fuerza, los ingleses le dicen 10 libras, 100 libras, ¿sí? Bueno, toneladas, si son muchos kilogramos fuerza, hablo en toneladas para no usar tantos ceros, pero ese número es un numerito siempre positivo. O sea que el momento de una fuerza es el producto del módulo de la fuerza por la distancia de la fuerza al punto C. Las distancias siempre también son positivas. ¿Sí? Yo voy a la escuela caminando 10 cuadras, cuando vuelvo no camino menos 10 cuadras. Camino 10 cuadras para ir y camino 10 cuadras para venir. La hago del norte a sur y de sur a norte, pero la distancia que recorrí siempre fueron 10 cuadras. Y un alumno me dijo, sí, pero yo cuando salgo de la escuela voy para atrás, camino para atrás. Y caminar 10 cuadras para atrás, pero seguí caminando 10 cuadras, no caminás menos 10 cuadras por más que vaya para atrás o que camine con las manos. ¿Sí? O que vaya sentado. Y uno en una carretilla y Claro, alguien lo te único que empuja. varía es la dirección.
Cambia la dirección y el sentido, pero la distancia es siempre positiva. Entonces, en esta expresión que hemos marcado con verde, tengo el producto de dos magnitudes, de dos módulos, que son el módulo del desplazamiento de la distancia y el módulo de la fuerza, que son dos numeritos positivos. La fuerza se medirá en newton, en kilogramo fuerza, en libra, lo que fuera. La distancia, metros, centímetros. ¿Sí? Esos dos números siempre van a ser positivos. ¿Sí? Y el tema aquí es cómo mido la distancia de la fuerza al punto, que ahora ya vamos a analizar. ¿Qué distancia mido? Porque yo digo, yo tengo esta fuerza. Yo tengo esta fuerza así. Perdón. Yo tengo esta fuerza así. Bueno, no la pego. No puedo seguir. Ahí. Yo tengo esta fuerza así. Y tengo un punto acá. Tengo un punto ahí. Entonces, los alumnos me dicen, ¿cuál es la distancia de esa fuerza de ese punto? Entonces uno dice, uno se tienta, dice, bueno, la distancia podría ser de acá hasta ahí. La distancia podría ser esta. La distancia podría ser de la mitad hasta ahí. O la distancia podría ser esta. De todas esas, hay una sola que es la distancia. ¿Cuál es la distancia? Voy a borrarlas a todas. La distancia se mide perpendicular entre la fuerza y el punto. Esa es la distancia. Este ángulo tiene que ser recto. Esa es la distancia de esa fuerza a ese punto. ¿Sí? ¿Cómo se mide? Se mide perpendicular entre la recta de acción y la fuerza. Si el punto está acá, ¿cómo hago para medir la distancia? Bueno, lo que yo voy a hacer es trazar la recta de acción de la fuerza, perdón, no me salió, trazar la recta de acción de la fuerza, dibujo la recta donde está actuando la fuerza, ¿sí? Y mido la perpendicular entre esa recta y ese punto. Esa sería la distancia. La perpendicular entre la recta de acción de la fuerza y el punto. No entre la fuerza, entre la recta de acción de la fuerza. Yo tengo que prolongar la recta de acción, ver dónde está el punto y trazar una perpendicular con la escuadra para ver qué distancia tengo de esa fuerza a ese punto. Se entiende que la distancia no es cualquier distancia, hay una única distancia que es la perpendicular. ¿Sí? Bien, bien. Si yo tengo la puerta, volvamos al ejemplo de la puerta, yo tenía la puerta así, y la fuerza la aplico así, la fuerza la aplico así, la distancia tendría que medirla así, perpendicular. Por lo tanto, ¿a qué me conviene a mí? La fuerza hacerla así, la fuerza aplicarla bien ahí. La fuerza aplicarla perpendicular, que tenga mayor distancia. Entonces a mí me conviene que la fuerza hacerla así. ¿Por qué? Porque la misma fuerza ahora está más lejos. ¿La distancia cuál es? Esta es la distancia. Si tengo más distancia, más giro. Bien. Este es el tema de la distancia. Yo sé que nos va a costar entenderlo. Lo vamos a ir viendo de a poco. ¿Qué unidades tiene el momento? Bueno, en el sistema MKS o técnico o sistema internacional, perdón, MKS o internacional, la fuerza se mide en newton y la distancia se mide en metros. ¿Sí? En el sistema técnico, la fuerza se divide en kilogramos fuerza y la distancia en metros. En el sistema técnico, kilogramo fuerza por metro se lee kilográmetro. O sea, cuando a mí me digan kilográmetro, en realidad lo que me están diciendo es kilogramo fuerza multiplicado por metro. En cambio, cuando a mí me dicen, en el sistema MKS no me van a decir newtómetro, me van a decir newton por metro. No existe newtómetro, existe newton por metro. O en el sistema técnico, kilogramo fuerza por metro o kilográmetro.
Eso sí está aceptado. Si es tonelada por metro, puede llamarse tonelámetros. ¿Sí? Bien. Entonces, esa es la unidad del momento. Unidad de fuerza por unidad de longitud. La fuerza es newton, kilogramo fuerza, toneladas, y la longitud es generalmente metros o centímetros. Una unidad nueva, no es una unidad que hayan utilizado hasta ahora. ¿Sí? No sé si han dado trabajo y energía en física o están dando. No, en tercero, ¿dieron trabajo y energía? ¿En física de tercer año? Todavía no. No. No, no lo llegamos a. No. Pero ustedes no dan física, No. en cuarto no dan física. En tercero, más o menos, No. profe. No. Bueno, porque, Lo único de física que estamos dando es con ustedes, profe. claro, porque física en tercero. En tercero, ¿no dieron trabajo y energía? Pero dimos re poco, profe, ni. No, no llegamos a dar. tuvimos. Bueno, el trabajo y la energía también se mide en newton por metro. Lo que pasa es que el newton por metro del trabajo y energía se llama joule. ¿Escucharon hablar alguna vez de joule? ¿Con J? Joule. ¿No? Sí, profe, sí. Bien. Joule es la unidad del trabajo y de la energía cinética, de la energía potencial gravitatoria, se mide en joule. Y el joule es newton por metro. Lo que pasa es que para momentos no es newton por metro, es newton por metro, no es joule. Muchos se confunden. Entonces esto es joule. No, no es joule, es newton por metro. Trabajo, newton por metro. En momento, newton por metro. Trabajo y energía, joule. Bueno. ¿Cuándo el momento es nulo? ¿Cuándo estamos en presencia de un momento nulo? Bueno, si no hay fuerza, no hay momento. Si yo no empujo la puerta no gira. Entonces, si no hay fuerza, no hay momento. Eso es obvio. Pero puede haber fuerza y no haber momento. ¿Cuándo hay fuerza y no hay momento? ¿Dónde está aplicada la fuerza si no hay momento? A la puerta. ¿Al revés? Al revés, ¿qué sería? Ponerle que tenés que abrir una puerta tirando el picaporte para abajo y vos le estás tirando para arriba. A ver. En ese caso, la puerta yo la puedo, a ver, y ahí me sirve lo que vos me decís. Yo la puerta la puedo hacer girar en sentido horario o en sentido antihorario, ¿sí? Yo, por ejemplo, abro una puerta en sentido antihorario, la cierro en sentido horario, ¿sí? O sea que si la fuerza va para adelante, gira antihorario, y si la fuerza va como para atrás, gira horario. Vamos a suponer eso. Bien. Pero ¿dónde tendría que aplicarle la fuerza? A la puerta para que no se mueva la puerta. Vamos de nuevo con la puerta. Vamos a En dibujar la la bisagra, profe. Exactamente. Esta es la puerta. Vamos a hacerla bien grande. Esa es la puerta. Y la bisagra está acá. Esta es la bisagra. No, me salió cuadrado. Ahí. Esa es la bisagra. ¿Sí? Bien. Esta es la manija de la puerta. Ahí. Y ahí. ¿Sí? Yo la fuerza la puedo aplicar acá. La puedo aplicar acá. La puedo aplicar acá. Y la puedo aplicar acá. ¿Dónde aplicaría la fuerza para producir el mayor giro? En el picaporte. En el picaporte. Exactamente. A la mayor distancia. La misma fuerza va a provocar mayor momento. Porque vamos a suponer que las cuatro fuerzas, que acá no están bien dibujadas, sean de 10 newton. ¿Sí? Las cuatro fuerzas son de 10 newton. Vamos a borrar esto. Esta no me gusta. Esta fuerza, ahí son todas más o menos parecidas. ¿Sí? De largo parecido. Bien, todas tienen el mismo módulo. La que más provoca momento es la del pico. ¿Cuál es la que no provoca momento? La del
La que está cerca del círculo. La que está en la bisagra. Si yo le aplico la fuerza en la bisagra, ¿qué distancia está esa fuerza del eje de rotación? Ninguna. Ninguna. Entonces, en ese caso, el momento es nulo. O sea que el momento es nulo cuando no hay fuerza o cuando la fuerza pasa por el punto centro de momentos. Cuando la fuerza pasa, en el caso de la puerta, por la bisagra. Si yo me pongo a empujar la bisagra, la puerta no gira. ¿Sí? A lo mejor rompe la bisagra si aplico una fuerza muy grande, pero la puerta no gira. ¿Dónde tengo que aplicar la fuerza? Alejada lo máximo posible de la bisagra. Tener mucho brazo de palanca, se llama esa distancia, genera mucho momento. ¿Sí? Entonces, el momento es nulo en esos dos casos. Muchas veces hay fuerza, la existencia de fuerza no significa existencia de momento. ¿Qué sucede con el momento? El momento es un número positivo por una distancia positiva. El módulo de la fuerza por la distancia, los dos positivos. Ahora, si alguno conoce las puertas giratorias de los bancos, no sé si conocen las puertas giratorias de algunos bancos viejos. Sí, esas que son como redondas, ¿o no? Sí. Que viste de arriba son redondas y que son así, tres. Que giran en un mismo eje. Giran en este eje de acá, vamos a dibujar el giro acá. Gira alrededor de este eje acá. ¿Sí? Bien, entonces vengo yo y quiero entrar al banco. Perdón, me equivoqué. Y empujo así. ¿Sí? ¿Cómo hago girar la puerta en ese caso? ¿La puerta gira en sentido horario o gira en sentido antihorario? ¿Sabemos esto de sentido horario? ¿Qué es lo que Sentido horario. Sentido horario le llamamos al sentido de giro de acuerdo al avance de la aguja del reloj. Sentido antihorario sería que gire al contrario al avance de la aguja del reloj. En ese caso, la puerta estaría girando en sentido horario. Bien. Si viene otra persona de acá y le aplica otra fuerza así, ¿cómo estaría girando la puerta? Antihorario. Esa fuerza, ¿cómo la hace girar? Horario. Horario también. ¿Esos momentos se sumarían? Supongo que sí. Sí. Si yo calcularía el momento de la fuerza 1, vamos a llamar fuerza 1 la de abajo y fuerza 2 la de arriba. Hago el momento de la fuerza 1 y le sumo el momento. Va a girar más la puerta, porque hay dos fuerzas que están aplicando sobre la puerta. ¿Sí? Viene otra persona y le aplica así, y aumenta el momento. Viene otro y empuja así. Todos están girando en sentido horario. Entonces, todos esos momentos se van a calcular. Entonces, yo voy a decir, bueno, la puerta giró con un momento de 50 más 30 más 40 más 80, tanto. Ahora, ¿qué pasa si viene una persona distraída, ¿sí? Distraída, y le aplica una fuerza así? ¿Qué sucede con esa fuerza? Esa fuerza, ¿qué provocaría la fuerza? ¿No? ¿Cómo no escuché? Se restaría. Exacto. Porque va al revés. Esa fuerza estaría provocando un momento antihorario. Entonces, tengo 3 momentos horarios y un momento antihorario, ¿los podré sumar a los 4 momentos? Tendría que sumar 3 y restar 1. Bien. Entonces, yo lo que me digo acá es lo siguiente, y esto es lo importante que ustedes entiendan. No existen momentos positivos ni momentos negativos. ¿Sí? No hay momentos. Todos los momentos son positivos. ¿Por qué? Porque la fuerza es positiva, la distancia es positiva y me da tantos newton por metro. Positivos. Ahora, hay un momento que hace girar el cuerpo en sentido horario y hay un momento que lo hace girar en sentido antihorario. Es como la fuerza. No hay fuerzas negativas. Hay fuerzas para la derecha y fuerzas para la izquierda. Pero ninguna de las dos son negativas. ¿Es a la derecha o a la izquierda? Nada más. Bueno, hay momento horario y momento antihorario. Ninguno de ellos dos es negativo. Uno gira horario y otro gira antihorario. Ahora, cuando hay uno que gira horario y otro gira antihorario sobre el mismo cuerpo,
No los puedo sumar a todos. Entonces tengo que establecer un criterio para sumarlos. Es decir, bueno, los horarios menos los antihorarios, o los antihorarios menos los horarios. Tengo que tener un criterio. ¿Cuál es el criterio? En realidad, nosotros vamos a convenir una convención que se utiliza. ¿Cuál es la convención? Que si gira horario le voy a poner más, y si gira antihorario le voy a poner menos. Los norteamericanos usan al revés. Nosotros usamos ese criterio. Positivo horario, negativo antihorario. Bien. Quiere decir que el momento este es negativo, no. Es antihorario o es horario. Para componerlo, para hallar el resultado total, lo sumo y lo resto. Pero no es que el momento sea negativo. Es un momento positivo que le provoca al cuerpo un giro antihorario. Eso es lo que me está determinando horario o antihorario. ¿Se entiende? No lo pienso como que uno es más positivo y otro es negativo, sino pensémoslo como hace girar al cuerpo. Y que cuando tenga 10 que giren en horario y 5 antihorarios, sumaré los 10 y le restaré los 5. O sumaré los 5 y le restaré los 10. En algún criterio voy a tener que tener. Nuestro criterio es que vamos a ponerle positivo a los horarios, negativo a los antihorarios. ¿Está ese concepto? Bien. Sí, profe. Bueno. Dicho eso, es que nosotros vamos a establecer, como dice acá abajo. ¿Ven esta fuerza y este punto? Acá. Voy a señalarlo. ¿Ven esta fuerza y este punto? ¿Qué le provoca esa fuerza con respecto a este punto C? Al cuerpo. ¿Cómo gira el cuerpo? ¿Sentido horario o antihorario? Horario. Horario. Ahora, ¿ven esta otra fuerza? Y ese punto. ¿Cómo gira el cuerpo? Antihorario. Si la fuerza la aplico así. ¿Cómo hace girar al cuerpo? Supongo que a horario. ¿Por qué? Y porque está para... Ah, no, sería antihorario. ¿Por qué? Y porque está girando para la izquierda. Al contrario de las agujas del reloj. No tendría movimiento, profe. En el medio no gira. Exactamente. En este caso de la fuerza roja, está a una distancia 0 de C. Si está a una distancia 0, la fuerza roja no provoca momento. O sea que esta fuerza acá, esta, la vuelvo a marcar así grandota, le provoca un giro horario. Esta fuerza le provoca un giro antihorario. Borro todo. Si hay una fuerza acá, ahí, pasando por ahí, por más grande que sea la fuerza, esa fuerza roja no le provoca momento al cuerpo. ¿Qué le provoca al cuerpo esa fuerza roja? El cuerpo no está en rotación, pero está en traslación. Sí, profe. Esa fuerza es la fuerza que en el fútbol nosotros decimos, le pegué de punta, le pegué en el medio, sale derecho. En cambio, en las otras fuerzas, el cuerpo tiene rotación y traslación. ¿Sí? Bien. Entonces, el momento es nulo en el caso que pasa por el punto. Eso era lo que decía acá. Cuando el punto C pertenece a la recta de acción de la fuerza, el momento es nulo. Bien. Y vamos a ver ahora el teorema de Varignon. ¿Qué dice el teorema de Varignon? Nosotros habíamos ya hablado de la resultante de un sistema de fuerzas. Dijimos que la resultante era una única fuerza que producía el mismo efecto físico que el sistema. ¿Sí? La resultante le provoca al cuerpo lo mismo que las 10 fuerzas que constituían el sistema. ¿Sí? Entonces, la resultante provoca el mismo efecto. ¿Qué sucede? Que el momento de la resultante va a ser igual por el mismo criterio que la suma de los momentos de las componentes. O sea, la resultante era una única fuerza que reemplazaba a todas. El momento de cada fuerza sumado va a ser igual al momento de la resultante.
Entonces fíjense lo que dice. El momento de la resultante de un sistema de fuerzas coplanares, un sistema de fuerzas que está en el mismo plano, respecto a un punto cualquiera, cualquier punto que yo elija, el momento de la resultante es igual a la suma algebraica de los momentos de las componentes respecto del mismo punto. O sea, a ver, si yo tengo F1, perdón, si yo tengo F1, F2, F3 y F4, ¿sí? De que están actuando sobre un cuerpo que lo dibujo así, un cuerpo de una forma así. Tengo actuando esas cuatro fuerzas. La resultante, vamos a suponer que la resultante me da acá. Así. Esa es la resultante. Esa fuerza es R. Esta fuerza era F1, F1, esta era F2, F3, F4. ¿Sí? Tengo cuatro fuerzas actuando sobre un cuerpo, me da la resultante. Bien. Esa resultante produzca el mismo efecto físico que todas las fuerzas. Si el punto que yo voy a tomar está acá, si el punto que quiero tomar, perdón, está acá, está ahí, ese es el punto, ahí, en esa intercepción. Calcular el momento de F1, más el momento de F2, más el momento de F3, más el momento de F4, sumarlo algebraicamente. ¿Qué quiere decir sumarlo algebraicamente? Sumando lo que gira en horario y restando lo que gira en antihorario, porque esa fue mi convención. Positivo el horario, negativo el antihorario. Entonces voy a hacer F1, el momento de F1, el momento de F2, el momento de F3 y menos el momento de F4. ¿Por qué? Porque todas las otras giran en un sentido y este es el sentido contrario. Bien. Eso va a ser igual al momento de la resultante. Quiere decir que no me conviene calcular el momento de F1, de F2, de F3 y F4 y hacer cada momento, sino que me va a convenir a mí calcular el momento de la resultante, mejor dicho, calcular la resultante y teniendo la resultante, calcular el momento de la resultante. Eso reemplaza el momento de toda la fuerza. Fíjense lo que dice acá. Acá. El momento de la resultante respecto a un punto C es igual a la suma de los momentos de la fuerza con respecto a dicho punto C. No importa que el sistema fuera concurrentes, paralelos, cualesquiera, no importa el sistema. ¿Sí? En lugar de calcular el momento de cada fuerza, voy a calcular el momento de la resultante. Bien. Eso a mí me significa simplificar mucho los cálculos. Por ejemplo, fíjense, a mí me dicen que me dan esta fuerza F, que está aplicada en este punto. La fuerza F está aplicada en este punto. ¿Cómo hago yo para calcular el momento de esa fuerza respecto de C? Bueno, es un problema para mí. ¿Por qué es un problema? Porque tengo que sacar, fíjense, esta es la fuerza, hice otro dibujo. La fuerza está acá. Esta es la fuerza. ¿Qué es lo que tengo que hallar? Tengo que dibujar la recta de acción de la fuerza. ¿Sí? La recta de acción de la fuerza. Que la recta de acción de la fuerza sería esta recta que está así. Y tengo que medir para hacer el momento con respecto a C esta distancia. ¿Qué distancia es esa? La distancia perpendicular de la fuerza al punto. Si yo no tengo Varignón, voy a tener que calcular este ángulo que está acá
este ángulo que está acá, que ¿cuánto va a ser? 360 menos beta. Ese ángulo, ¿sí? Lo tengo. Después voy a tener que calcular este ángulo. Con esta distancia y esta distancia, con la tangente, voy a calcular este ángulo. ¿Sí? Este es 90. Y todo este es 180. Entonces, si yo tengo este, y tengo este, y tengo este que es 90, saco este ángulo. Por Pitágoras saco esta distancia. Y con esa longitud y este ángulo, calculo esta otra distancia. ¿Que lo puedo hacer? Sí, lo puedo hacer. Acá está todo hecho. Pero tengo un montón de trabajo y tengo que saber un montón de trigonometría. No voy a hacer eso yo, sino que directamente voy a usar el teorema de Pitágoras. ¿Cómo lo voy a utilizar? Fíjense, yo tengo la fuerza F. Esta es mi fuerza F. Ahí está mi fuerza. Vamos a hacerla más gruesa. Y roja. Esa es mi fuerza. De mi fuerza voy a calcular la componente X y la componente Y. Bien. ¿Ustedes saben calcular la componente X y la componente Y si tienen la fuerza? ¿Cómo era que hacían para calcular Fx y Fi? ¿Se acuerdan que ya lo hicimos eso? Calcular Fx y Fi. ¿Cómo hacíamos? Pone Fíjense que acá está. F1X por el coseno de F1. De beta y por el seno. ¿Sí? A mí me dan F1 y me dan beta. Entonces yo hago por el seno y por el coseno, calculo Fx y Fi. ¿Sí? Bien. Fi, con respecto a este punto acá, esta fuerza F, y con respecto a este punto, ¿cómo gira? ¿En sentido horario o en sentido antihorario? Fíjense, ¿cómo gira esta fuerza? ¿Sentido horario o sentido antihorario? Antihorario. ¿Cuánto? Horario. 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 ¿Y esta, cómo gira? Antihorario. Antihorario, muy bien. Horario la capa. Bien, vamos a borrar todo porque ya eso ya lo sabemos. Entonces, FI, horario. Fíjense, FI, horario. Y FX, antihorario. Que habíamos dicho que le íbamos a poner horario positivo, antihorario negativo. ¿Qué distancia está Fx del punto C? ¿Qué distancia está Fx del punto C? Esa distancia IA. Entonces, Fx por IA. ¿Qué distancia está Fi? Fi, que es esta que está acá. ¿Qué distancia está de C? XA menos XC. Bien, listo. Con esa cuentita ya hice el momento. Haciendo F, acá fíjense, F, esto que está acá, esto que está acá es Fx. F por el coseno. Y esto, F por el seno, es Fi. Lo multiplico por la distancia. Si lo multiplico por la distancia, le pongo más o le pongo menos según cómo gire y resuelvo. ¿Por qué hago eso? ¿Por qué hago eso? Porque si ustedes se fijan en este dibujo, ¿qué es F en este dibujo acá? ¿Qué representa F de Fx de Fi? ¿Qué sería F de Fx y Fi? ¿Qué Las sería? fuerzas. Sí, pero ¿qué sería F de Fx? Si yo sumo Fx y Fi, ¿qué me da? El resultante. La resultante. O sea, ¿qué F sería la resultante de Fx y de Fi? Hacer el momento de F, como hice antes todo ese lío, es lo mismo que hacer el momento de Fx y de Fi sumarlo por Varignoni. Porque el momento de la resultante es igual a la suma de los momentos de las componentes. Yo en lugar de calcular el momento de F, reemplazo F por sus dos componentes. ¿Cuáles son sus dos componentes? Fx
y FI. Con la componente X y con la componente Y, o sea, ahora no tengo más F. Ya F no está más. F no la tengo más ahora. La saco. ¿Qué queda? Queda Fx y Fi. Estas dos reemplazan a F. En lugar de calcular el momento de F, de la resultante, calcula el momento de las componentes. ¿Cuáles son las componentes? Fx y Fi. Si yo tengo el criterio de sumar y restar en función de que sea horario y antihorario, tendré el momento de la resultante. En este caso no es la resultante, es una fuerza. ¿Sí? Bien, muy bien. Todo esto vamos a seguir analizándolo, les repito, tenemos que entenderlo bien. Vamos a hacer un par de ejemplos. Calcular el momento de la fuerza F1 con respecto al origen de coordenadas. ¿Cuál es la fuerza F1? Esta fuerza. Fíjense, ¿qué hago? Dibujo la fuerza. La fuerza está en el punto -1, 3. O sea que la fuerza está actuando en este punto, -1, 3. Es el punto de paso de la fuerza. El ángulo es 0. ¿Para dónde entonces? Para allá. ¿Cuánto vale el momento de esa fuerza con respecto al origen de coordenadas? El origen de coordenadas es este punto que está acá. ¿Cuánto vale el momento de esa fuerza? Yo tengo que preguntar tres cosas. ¿Gira horario Menos o uno. gira antihorario? ¿Cuál es el módulo de la fuerza? ¿Cuál es la distancia? Ir a antihorario, profe, y tener que hacer una liñita desde cero, que sería el cuadradito más chiquito, hasta el cuadradito más grande, y esa sería la medida. Vos sabés que las dos cosas que me dijiste no me gustaron. A ver, a ver. ¿Esto gira antihorario? No. No. Ah, no, profe. Bien, entonces no gira antihorario. Y la distancia la voy a medir así. Vamos a cambiar de color. La distancia se mide así. No. Del punto a la recta de acción de la fuerza. ¿Cuánto es la distancia? Así se mide. Ahí. ¿Cuánto es esa distancia? No se mide, vos me dijiste que se medía así. No se mide esta distancia. Se mide la perpendicular. La recta de acción de esta fuerza es esta. Esta es la recta de acción. Se mide entre esa recta perpendicular acá. ¿Cuál es la distancia? La vertical. La vertical. Entonces mido esa distancia. ¿Cuántos son? ¿Cuánto vale esa distancia? ¿Cuánto vale la distancia que hay de acá hasta acá? De acá hasta acá. ¿Cuánto es la distancia? 3. 3 metros. ¿Cuánto vale el módulo de la fuerza? -1. El módulo de la fuerza, ¿cuánto vale? 100 100 Newton, profe. 100 Newton. 100 newton el módulo de la fuerza. Este es el ángulo de referencia y este es el punto de paso de la fuerza. El módulo es 100 newton. La distancia son 3 metros y gira antihorario. Y gira horario. ¿Cuánto vale el momento? ¿100 por 3? 300 300, ¿qué? Newton. Newton. Newton por Metro. metro, porque son 100 newton por 3 metros. 300 newton por metro. Como es positivo, le pongo más. Si el punto es C, el punto C es 0, 3. Entonces el punto C sería acá, a ver, miren. 0, 0x, 3, ahí. ¿Cuánto vale el momento con respecto a ese punto? ¿Qué distancia está la fuerza de ese punto? A ver, vamos a marcarlo Menos un mejor. milímetro. ¿Eh? Menos un milímetro. ¿Por qué 1 milímetro? Menos 1 milímetro.
Porque abajo dice menos 1 milímetro por eso. ¿Dónde dice menos 1 milímetro? Acá. El punto está ahí. ¿Qué distancia hay entre esta fuerza y ese punto? El punto está en 3 y la fuerza pasa por 3. ¿Qué distancia hay? Usted está en la puerta de la escuela. ¿Cuánto está de la calle Rullón si usted está parado en la puerta de la escuela? ¿A qué distancia está de Rullón? Usted está parado en la vereda de la escuela de la 4. A 0. A 0. ¿Sí? Está a 0 de Rullón, está en Rullón. No está nada. Está sobre la calle. Está en la calle. Está a 10 cuadras a lo mejor de Provincia Unida, pero no, desde Rullón está a 0. Bien. Esta era Provincia Unida. Antes estábamos en Provincia Unida. Ahora la fuerza pasa por Rullón y yo estoy en Rullón. ¿Cuánto es la distancia? 0. 0. Si la distancia es 0 y acá pongo 0, ¿qué pasa? ¿Cuánto da el momento? 0. 0. 100 por 0. 0. Fíjense ahora el punto 0, 0, 5. Vamos a borrar todo. Vamos a borrar todo. 0, 5. El 0, 5 sería un punto que estaría por acá. Ahí. Ese punto ahí es 5. ¿Sí? Ahí está. ¿Cuánto vale el momento de esa fuerza con respecto a ese punto 5? La fuerza roja con respecto al punto. Entonces me tengo que preguntar, ¿la fuerza cuánto vale? ¿La distancia cuánto es? ¿Gira horario o gira antihorario? Todo eso me tengo que preguntar. Primero, ¿cómo gira? ¿Horario o antihorario? A ver. Vamos a ayudarnos. ¿Girará así? ¿Girará así? Así, ¿es horario o antihorario? Antihorario. Antihorario. Bien, entonces antihorario. ¿La fuerza qué módulo tiene la fuerza? Es la fuerza F1, ¿no es cierto? Acá. 100. ¿Cuánto es el módulo de la fuerza? 100 Newton. Entonces la fuerza es un momento antihorario. La fuerza es 100 Newton. ¿Y la distancia? ¿Qué distancia está de la fuerza del punto? 5. Va, 0,5. A ver, otra opinión. Si yo estoy en el edificio en el piso 3, tengo un amigo que está en el piso 5. ¿A cuántos Tendría que pisos ser estoy? 5 menos 3. Exacto. ¿A cuántos pisos estoy de mi amigo? A 2. A 2. La fuerza está en 3 y el punto está en 5. ¿Cuál es la distancia entre la 2. fuerza del punto? 2. Entonces, momento antihorario. F100, distancia 2. ¿Podría haber sido menos 2 la distancia? ¿Existían las distancias negativas? No. No. No, siempre 2. No importa que esté menos 5 y menos 3. Es 2 la distancia. ¿Sí? Bien, entonces me da un momento de menos 200 newton por metro. ¿Por qué menos 200? Porque es antihorario, negativo, 100 por 2. Menos 200 newton por metro. Fíjense que la misma fuerza puede provocar un momento positivo, un momento, o sea, un momento horario, un momento nulo o un momento antihorario. La misma fuerza puede provocar un momento horario, antihorario o nulo. A ver, si yo vengo y empujo la bisagra de la puerta, momento 0. Si yo la abro, momento horario. Si yo la cierro, momento antihorario. ¿Sí? La misma fuerza, las 3 veces empujé con la misma fuerza el brazo. En una hice girar la puerta en sentido horario, en la otra antihorario, y en la otra no la hice girar. ¿Sí? Fíjense que si la puerta es así, si esta era la puerta, ¿sí? Y este es la bisagra,
¿Qué pasa si yo le aplico una fuerza así? Si yo le hago esto a la puerta, ¿qué le pasa a la... ¿Se gira la puerta? No. No. ¿Por qué? No. Porque pasa por la bisagra. La dirección, la recta de acción de esta fuerza, esta pasa por la bisagra. Entonces no provoca momento. Lo mismo si yo la quiero levantar la puerta. Si en lugar de empujar la puerta la quiero levantar. O la quiero meter. Yo empujo para abajo la manija de la puerta. ¿Se gira la puerta? No, porque la fuerza es paralela al eje. ¿Sí? Entonces no estoy provocando momento. ¿Estamos? Entonces cuidado cuando se provoca momento y cuando no se provoca momento.